La quebrada de Macul, ubicada entre las comunas de Peñalolén y La Florida, es una de las cuencas hidrográficas de donde florece parte de las aguas de la precordillera de Santiago. Junto con la quebrada de Ramón, son las quebradas más geológicamente activas del contrafuerte cordillerano. Hoy, convertida en un parque natural, ha sido testigo de muchos cambios en la precordillera, sobre todo en los últimos 30 años. Desde la quebrada de Macul, a 1400 metros de altitud, comenzamos nuestro viaje recorriendo el camino del aluvión. Han pasado 30 años desde que un gran flujo de barro, rocas, detritos, troncos, se llevó viviendas en la parte baja y recorrió justamente esta quebrada que vamos a recorrer el día de hoy, encontrando los lugares por donde pasó. Vamos a partir desde acá, arriba de la cascada de San Juan, y viendo los cambios que ha dejado el aluvión 30 años después. El 3 de mayo de 1993, la quebrada de Macul fue protagonista de uno de los eventos de catástrofe socionatural más importantes del siglo XX en Chile. Un aluvión producido en la quebrada terminaría con la vida de casi 30 personas, destruyendo poblaciones completas y dejando a miles de damnificados. La quebrada de Macul es una gran cuenca activa que tiene mucho material suelto todavía y que lo tuvo durante la época del aluvión de 1993 y que, si pueden ver, hay una extensa cantidad de cerros y quebradas que puede atraer material sólido dispuesto a bajar con los aluviones y los flujos de detritos. Estamos en la parte donde se junta la quebrada de Macul con la quebrada de la Lagartija, que por ahí ven desde donde baja, muy verde, y es el lugar donde está la cascada de San Juan. Y justo un poco más abajo de la cascada de San Juan están estos deslizamientos de ladera, en la ladera sur de la quebrada, que puede ser uno de tantos puntos de laderas que se deslizaron y que, como pueden ver ahí, muchas rocas sueltas que fueron bajando junto con los flujos de aluvión en estas grandes lluvias que hubieron el 3 de mayo de 1993 y también en momentos anteriores. Así que vamos a recorrer esos lugares, vamos a bajar y desde aquí vamos a partir el camino hasta los lugares más afectados por este aluvión de hace 30 años. Un flujo de detritos, conocido en Chile como aluvión, es un evento de remoción en masa, es decir, un desplazamiento de material sólido proveniente desde las montañas, producto de la fuerza del agua, depositándolo en la parte baja de la cuenca. Un aluvión es generalmente producido cuando se mezclan varios factores. La isoterma cero tiene que subir más de lo normal. La línea imaginaria que divide la precipitación líquida de la sólida cambia a una posición más alta, lo que hace que caiga lluvia, violenta y pesada, en terrenos acostumbrados a la nieve, produciendo deslizamientos de material no preparado para la fuerza del agua. Las rocas y barro se desplazan hacia abajo por la quebrada, aumentando su velocidad, sobre todo cuando la pendiente es muy inclinada. El desprendimiento de las laderas es ayudado por efectos antrópicos como la deforestación. Los árboles nativos permiten afirmar el terreno con sus raíces, pero sin árboles estos se desprenden fácilmente. Finalmente, el flujo de barro, rocas y troncos de árboles exóticos llegan a la parte baja de la cuenca, abriéndose como abanico en lo que se llama cono de deyección. Claro que aquí donde no hay zona, ¿verdad?
Bueno, finalmente llegamos a la cascada de San Juan y lo interesante es que si uno piensa hace varios años, aquí se hacían pozones, bueno, la gente ponía las rocas para juntar agua, pero el nivel ha ido cambiando. El sedimento sigue corriendo año tras año, tormenta tras tormenta, lluvia tras lluvia, se va juntando este sedimento. Justamente aquí se hace un cuello de botella dentro de la quebrada. Así que es muy importante cómo se comporta esta cascada para identificar más o menos cómo podría venir un flujo más potente. Aquí las situaciones que tenemos es que evidentemente el río pasa entre dos lechos rocosos de la roca madre, de la formación abanico de la Sierra de Ramón, que si bien se erosiona con el agua, claramente no se fragmenta mucho más, a diferencia de las rocas que están más superficiales en la cordillera, como las que vamos a ver ahora. Por lo tanto, estas rocas que caen son rocas que vienen de mucho más arriba. Y como les digo, esto evidencia lo que ocurre año tras año, de cómo va cambiando el lecho. Y esto puede dar cuenta de lo que podría pasar en situaciones peores. Además, aquí se junta con la otra quebrada, que es la quebrada de la Lagartija, donde, además junta un poco más de flujo. No tuvimos que caminar mucho más lejos para encontrarnos esta situación. Como pueden ver aquí, claramente esta roca gigantesca se desprendió no sé cuándo y podemos ver claramente la importancia de los árboles. Fueron los árboles que incluso secos, por la temporada de sequía que hemos tenido en la zona central, atajaron evitando que esa roca llegara más bajo. Así de inestable es la quebrada de Macul en este momento. Aquí estamos en un lugar emblemático de la quebrada de Macul, para los que conocen. Tenemos este árbol que podemos ver ahí, que está agarrando la ladera, básicamente. Como les decía, este árbol es emblemático de este lugar. Es un peón moñoso que ha rebrotado, pero aquí podemos ver cómo tienen una capacidad increíble de retener las laderas y evitar que se derrumben, como vimos que los árboles también pueden agarrar las rocas que caen. Aquí podemos ver que las raíces también agarran rocas para evitar caer. Pero lo importante acá, algo más interesante, que no solo son raíces del peumo, sino que también, a raíz de la situación, está creciendo un pequeño guayacán. Y los guayacanes son árboles muy importantes porque justamente crecen en lugares de roquerío, y justamente como crecen muy lento y tienen madera muy dura, cumplen esa función de atajar laderas. Entonces probablemente con el tiempo esta erosión o se detenga gracias al guayacán, o finalmente ceda el terreno. Esa mañana, la zona central fue azotada por un frente cálido con la isoterma cero a unos 3.700 metros de altitud, generando potentes lluvias en la altura, derritiendo la poca nieve que había caído los días anteriores. Aquí llegamos a otro punto importante en el desarrollo del aluvión de 1993. Estamos en el sector de la U, precisamente en el mirador El Río. Y este lugar, vamos a estar haciendo varias paradas aquí, pero desde acá queremos mostrar dónde va el río. De partida ya se nota un poco de la ladera sur, fracturada, erosionada, cortada por el río, que fue algo que ocurrió acá en el evento del 3 de mayo. Pero lo importante que tenemos que notar acá primero, además de todas las laderas que están también erosionadas, es la curvatura que hace el río, que viene en esa dirección, hace esta curva y aquí cambia, chocando con el... está tapado ahí, vamos a ir más allá, chocando con el lecho rocoso y desviándose. Y eso provocó algo importantísimo aquí a nuestros pies, que lo vamos a ver desde la otra perspectiva.
Podemos ver que la quebrada viene en esa dirección y acá hace esta curva y cambia completamente la dirección del agua. Sin embargo, el flujo aluvional que viene desde ahí arriba va a chocar directamente con la ladera de acá. Por potencia, gravedad, por la inclinación del suelo y la velocidad que trae el flujo, hace que eso llegue hasta acá. Imagínense rocas gigantescas como las que hay abajo, incluida esa gigantesca de ahí, entre barro de color grisáceo medio oscuro, con una lluvia torrencial donde vemos escurrir agua y rocas por todas las laderas, donde están cayendo en cada ladera pedacitos de roca, incluso algunos arbustos que no alcanzaron a agarrarse, y todo eso chocando directamente con esta pared, lo que comenzó a socavar por debajo del muro y hizo que parte de esta ladera, no toda, se desprendiera, un hecho que ha pasado durante varios siglos probablemente, pero que también ocurrió durante el 3 de mayo. Se desprende esta ladera y genera, imagínense, las miles de toneladas de material y genera que el flujo se alimente de muchas toneladas y corra por el resto de la quebrada, inundándolo todo. Estamos pasando por abajo del corte del cerro. Podemos ver cómo la cordillera misma, en algunos casos, está formada por distintos eventos aluvionales. Aquí se podría analizar geológicamente toda su composición, pero claramente hay capas y capas y capas y capas de aluviones previos. La cordillera, si bien está subiendo por la tectónica, ¿cierto?, cada terremoto, también al mismo tiempo con la erosión, con las lluvias, va bajando su tamaño y depositándose en las partes más bajas. Y aquí podemos ver parte de esa misma erosión que aún sigue ocurriendo. Con las lluvias próximas, aquí claramente se va a desprender un poco más de ladera que está muy inestable. Ya se ve chorreada, por decirlo de alguna manera, entre los nidos de los pitillos de las golondrinas y tierra que cayó hace poco, por lo menos en los últimos años. No tengo la fecha exacta, pero hace muy poco. Aquí podemos ver la diferencia cómo era la ladera antes y cómo fue después del aluvión. Aquí claramente está este corte que es el socavón, estamos en el lecho, tenemos este sedimento gris característico del aluvión del 93 y justamente estos árboles que están creciendo acá, completando la asociación ecológica desde los romerillos hasta pequeños litres, con algunos espinos por ahí, no tienen más de 30 años. De hecho, probablemente tengan 30 años. Pero vemos cómo la ladera, que venía con una caída bien natural y con árboles, ahí vemos unos primeros litres con las raíces expuestas, no sé si se alcanza a ver ahí, y finalmente aquí la parte en que el río que venía desde allá choca de forma recta hasta acá y hace que se desprenda toda esa ladera. Ya, está súper peligroso acá porque estamos casi debajo de toda la pared. Y aquí vemos como hacia abajo todavía hay muestras como del socavón original que fue haciendo que se soltaran partes de estos sedimentos, pero todavía siguen cayendo y generando estos montículos de tierra. El sendero está un poco más allá, no les recomiendo que si vienen pasen por acá tan cerca porque cada cierto rato pasa algún pajarito o algo y suelta algunas piedritas y suena. Entonces vamos viendo ese corte que se ve ahí abajo, que es lo que queda del río
pasando. Entonces, probablemente venía un flujo mucho más, bueno, esto ya lo vimos, aquí se desprendió un montón, mucho más líquido al principio. Y al ser líquido, no tan denso, no con tanta roca, logró erosionar y cortar básicamente el cerro, haciendo que esto se desprendiera. Y esto que tenemos aquí es muestra de que todavía puede seguir ocurriendo. Y ya sabemos, el aluvión del 93 no es el peor de los escenarios. ¿Qué pasó después? Bueno, todo este flujo tiene que haber llegado hasta alguna parte. Así que vamos a seguir bajando hasta encontrar a dónde se fue el aluvión y seguir el camino del aluvión. Me encuentro en la parte baja de la quebrada de Macul, justo antes de salir del encajonamiento de entre los dos cerros y proyectarse hacia el piedemonte, hacia la parte de la baja de la precordillera. Aquí el flujo se fue encajonando por última vez antes de salir y generar lo que se llama el cono de deyección, sin antes pasar por todo lo que es el canal de la quebrada hacia la parte urbanizada. Ya vamos a ver eso. Pero el suelo que estoy pisando en este momento es parte de lo que dejó el aluvión del 93. Y esta parte es importante porque acá se desvía en algunas partes nuevamente porque la quebrada hace unas curvas y el agua tiende a seguir en línea recta por donde lo lleve la pendiente, con la fuerza y la velocidad que trae. Así que vamos a ver los lugares donde se desbordó la quebrada en primera instancia, en la primera ola que tuvo este aluvión, y luego avanzó, y cómo ha cambiado el panorama porque también se han construido obras para mitigar que esto vuelva a ocurrir. Vamos a ver si son efectivas o no. Aquí podemos ver la canalización que se le hizo a la quebrada de Macul para captar agua para consumo humano de la comunidad ecológica de Peñalolén y también para riego de algunos parques de Peñalolén. Todas las rocas que vemos aquí entre medio de esta plantación de eucaliptus fueron dejadas por el flujo del 93. Aquí, claro, antiguamente existía una canalización, pero se tuvo que reconstruir todo. Ya ven por qué todo esto pasó por encima de esta parte del lecho. Y estos eucaliptos también existían de antes. Hay algunos, bueno, la mayoría son rebrotes porque claramente estos eucaliptos alimentaron el aluvión, llegando el flujo con un montón de eucaliptos muertos y palos, desde acá arriba, hacia las casas, lo que lo hizo mucho más violento, además de las rocas y el barro y el agua, etc. El ápice de la quebrada había sido deforestado y reemplazado con plantaciones de árboles exóticos, no preparados para recibir la fuerza del aluvión. El resto del piedemonte también estaba desprovisto de vegetación para dar espacio al ganado y plantaciones agrícolas.
Seguimos el flujo de la canalización, la quebrada de Macul ya seca, va a nuestra izquierda, o sea, hacia el sur. Y aquí estamos llegando a este gran dique que se construyó en los años posteriores al aluvión, con material sacado de aquí mismo. Porque como les comentaba, si bien la quebrada viene por ese sector, como acá era más bien plano y nuevamente la quebrada hace una curva hacia el sur, mucha parte del flujo se vino recto. Entonces se construyó esto para que no ocurriera de nuevo y si es que ocurre de nuevo pasara hacia el sur. Hasta ayer por la mañana esta era la entrada de la casa del administrador del fondo. Estos eran los escalones por los que se accedía a la vivienda y esto es todo lo que quedó de ella. 4 personas murieron en este lugar. Entre ellos la esposa del administrador del centro de cultivo de salmones que previendo el aluvión intentó refugiarse en este sector. Más arriba en la piscicultura todo resultó destrozado por el aluvión que fue adquiriendo más fuerza a medida que arrastraba árboles y rocas. Algunos salmones de los miles que se criaban aquí fueron las primeras víctimas. Varios kilómetros más abajo, decenas de personas y quizás familias completas, de los que no sobrevivió nadie para contarlo, permanecen bajo el barro. Estamos al otro lado del dique. Si bien estas rocas de acá, bueno, me tapa el espino, pero estas rocas de acá pueden que hayan sido removidas para la construcción del dique, todo el resto de acá está tal cual, salvo ese camino que fue rellenado, está tal cual. Lo dejó el aluvión. Pero esto que tenemos acá, por donde estamos pasando, se ve que aquí hay una canalización que llevaba agua, antes del dique, insisto, a estas piscinas. Y estas piscinas eran la piscicultura, que quedaron, bueno, colmatadas de barro. No sé realmente si acaso excavó para encontrarlas de nuevo, no tendría ningún sentido. Pero sí quedaron abandonadas, hay unas tablas ahí. Está lleno de zarzamora, así que no sé si meterme, pero son poquitas, son cuatro piscinitas donde tenían salmones y truchas, si es que no me equivoco. El aluvión del 93 no era algo nuevo. Los pobladores aún recordaban lo ocurrido el año 86, con las mismas lluvias que desbordaron el río Mapocho. Pero incluso un par de meses antes, la madrugada del 25 de diciembre de 1992, ya había ocurrido otro pequeño aluvión que había traído rocas y troncos hacia la parte baja de la quebrada, que afortunadamente no se desbordó en esa oportunidad. Esto lo tuvieron muy presente los pobladores de la vecina quebrada de Locañas, donde sí hubo afectación de algunas viviendas y caminos. La situación ocurrida el 3 de mayo de 1993 no era algo inaudito, ni mucho menos algo que no se pudiera prever, incluso habiendo estudios previos que fueron ignorados por las autoridades. Finalmente salimos ya del que llamábamos encajonamiento, entre medio de los cerros, y aquí la quebrada empieza a irse por el piedemonte, donde debería depositarse todo el sedimento. Sin embargo, siguió por la canaleta hacia abajo. Pero antes de ver esa parte del camino del aluvión, hay otra parte en que el aluvión se desvía por acá. Como vimos, aquí hay una curva y viene recto hacia acá por todo lo que era el lecho que vimos, donde están los eucaliptos, pasando por la piscicultura. Y finalmente los sedimentos más pequeños se depositan acá. Vamos a ver dónde quedaron. Esta tarde Tele 13 fue el único medio de prensa que llegó hasta el sector más alto de la quebrada de Macul, donde se originó la aluvión. En el lugar 2 torres de alta tensión fueron derribadas por el agua, las piedras y los árboles que arrastraba la corriente. Estas pesadas estructuras estaban dentro del fondo perteneciente a Juan de Dios Vial, donde también hubo otros problemas. Estamos en el camino de la línea de alta tensión y esto que vemos acá, casi planito, es el sedimento de este pequeño brazo
del aluvión que se vino por la ladera norte. Todavía se ve como las pequeñas piedrecitas. Esto tiene que haber sido en su momento muy viscoso. Tapó todo lo que había acá, quedó totalmente tapado. Y este sedimento sigue bajando varios metros, unos cientos de metros hacia abajo. Y como habíamos dicho, la quebrada tiene una curva hacia el sur. Entonces esto es lo que pasó de largo, derecho, hacia abajo, que finalmente llega unos cientos de metros más abajo, donde actualmente hay construidas casas. Quebrada abajo, el barro seguiría avanzando, sin obstáculos que lo pararan y pasando por lugares que ahora tienen casas. Seguiremos avanzando junto con la quebrada, continuando el camino del aluvión.